No podemos hacer discípulos si no somos discípulos de Jesús. Entonces la tarea que tenemos pendiente que cumplir es hacer discípulos. Y cada uno de ustedes tiene esa misión. Por eso en sentido general, todos somos misioneros. A ver, diga usted, soy un misionero. Tengo una misión y es hacer discípulos. Todos vamos a repetir. Tengo una misión. Así fuerte, fuerte, así como que usted vino con ese deseo de escuchar y creer esa palabra y confesarla. Otra vez, soy un misionero. Tengo una misión y es hacer discípulos. Bueno, pues ahora quiero iniciar considerando, hace muchos años inició un ministerio, un ministerio misionero, eso fue por los años 50 y se llama Operación Movilización, Operation Mobilization, OM. Y todo esto inició porque una mujer creyente, nacida de nuevo, que amaba a Jesús y que amaba al prójimo, porque ese es uno de los perfiles de un misionero. Ama a Jesús, ama al prójimo, cumple con ese gran mandamiento y hace discípulos, cumple con la gran comisión. Y ella vivía cerca de una escuela de adolescentes en Estados Unidos. Le llaman la preparatoria, le dicen high school, escuela de nivel alto, antes de la universidad, high school. Y ella comenzó a sentir tristeza, compasión, una carga por todos estos jóvenes. Y la verdad es que alrededor de esa escuela se escuchaba que ya había pandillas, que ya había ciertos jóvenes que en lugar de ir a estudiar eran un desorden en las aulas. Ella vivía cerca y comenzó a orar por cada estudiante. No sabía su nombre, pero lo hacía cada día, cada día. Y después dijo, pues ya estoy orando, pero yo necesito hacer algo más. Entonces se fue a la entrada de la escuela y comenzó a repartir algunos folletos, unos tratados que hablaban brevemente del amor de Jesús. Y siguió orando, siguió orando. Eso pasó unos meses. Y más adelante eran como 3 años y Dios tocó el corazón de varios jóvenes. Entre ellos estaba Jorge Verwer. Jorge Verwer fue el fundador del ministerio Operation Mobilization, Operación Movilización. Y conocí en 1981 ese ministerio. Ellos ya tenían 2 barcos, uno llamado Logos y otro llamado Doulos. La palabra Logos en griego significa palabra y la palabra Doulos en griego significa siervo o esclavo. Y ellos llevaban a diferentes partes del mundo a muchos jóvenes y a la vez llevaban una biblioteca ambulante, una librería cristiana más bien. Se conocía como la librería cristiana flotante más grande del mundo. Hasta que hubo una ocasión que iban rumbo a Argentina. Ese barco no pudo ver, porque había mucha neblina, que había un iceberg, una montaña de hielo. Y desafortunadamente, por más que quisieron hacer el viraje, o sea, desviarse, ya no pudo. Y fueron a impactarse
a ese iceberg. Se rompió el casco de parte de frente del barco. Afortunadamente, como tenían botes, toda la tripulación logró salir, pero no pudieron rescatar cientos de toneladas de Biblias, de libros, de literatura cristiana que lo llevaban a varios países. Ese barco, la verdad es que fue una historia, cómo se adquirió allá en las partes del norte de Europa, en Noruega, y después fue comprado otro barco llamado Dulos, y después de ese se vendió el Dulos y se compró otro que se llama Logos 2, que anda por Asia, y en años recientes se compró otro barco que Dios les dio que se llama Logos Hope. Algunos de ustedes lo vieron, que llegó al puerto de Veracruz hace algunos años. Logos Hope, esperanza, palabra de esperanza, Logos Hope. Pero la historia que me impresiona mucho es que cómo se levantaron los misioneros por medio de una ancianita que tuvo compasión por los estudiantes, comenzó a orar por ellos y les llevó folletos. Varios de ellos recibieron el folleto, creyeron en Cristo y comenzaron a reunirse con esa ancianita y comenzaron a hacer reuniones de oración al grado tal que dijeron: necesitamos hacer algo más, hay mucha gente que se pierde. Y así fue como comenzó Operación Movilización, que hoy en día está en muchas partes del mundo. Ahora, cuando yo fui para ser entrenado, yo recibí una capacitación y dentro del perfil del misionero decía: te ofrecemos que te vas a dormir en el piso. O sea, no vas a estar en un hotel, no vas a estar en una cama king size o cómoda, no vas a estar cómodo. La verdad es que te ofrecemos incomodidad. En aquel entonces, hace más de 40 años, iban a la India los misioneros y les decían: literalmente no vas a encontrar papel higiénico, probablemente con una piedra tú te vas a asear. No vas a quizá regresar a tu país porque quizá vas a morir. Es lo que te ofrecemos si tú gustas. Eso sí, te ofrecemos muchas aventuras y milagros de Dios a tu vida. ¿Cuántos quieren ir? Y yo pensé que todos se asustaban y se regresaban. Y no, se inscribían y cientos de misioneros iban. Pero ¿qué ha pasado? Con el paso del tiempo, como que la iglesia cristiana ha quedado rezagada porque se ha quedado lo que muchos le llaman la zona de comodidad, la zona de confort. Le voy a explicar de qué manera. Mire, ¿cuántos de ustedes, no me diga, solamente es una pregunta así para que ustedes reflexionen, ¿cuántos de ustedes cuando fueron niños sufrieron muchas carencias? Quizá alguno de ustedes fue huérfano, abandonado. ¿Cuántos de ustedes quizá no pudieron ir a la escuela y quizá ni hasta la universidad por causa de las carencias económicas que su familia tenía? No me diga. ¿Pero qué pasó? Bueno, alabamos a Dios porque Dios nos alcanzó. A nuestros padres, a nuestros abuelos o quizá a usted, Dios lo alcanzó. Y entonces su vida comenzó con un giro de 180 grados, y si antes era borracho, dejó la borrachera, el adulterio y estar gastando su dinero y su tiempo en otra cosa que no valía la pena, y entonces comenzó a pasar tiempo con su familia, a invertir en sus hijos, a tener un buen trabajo. Dios comenzó a prosperarle, Dios le dio una bonita casa, o Dios le está dando un terreno, le va a dar una buena casa, sus hijos van creciendo. Y mire, yo lo puedo ver en otros lugares. Ahora esos hijos son profesionistas,
Dios los ha bendecido, son empresarios, son comerciantes, son profesionistas en diferentes áreas, campos de trabajo. ¿Y sabe qué piensan? Cuando yo tenga a mi hijo, no quiero que sufra como yo. Y entonces procura lo más posible que su hijo ahora crezca en un ambiente de comodidad. Pero cuidado, cuidado. Comodidad no está peleada con el deseo de ayudar a otros que sufren. Y entonces los que están cómodos ya no estamos a veces dispuestos a sufrir desvelos, a dormir quizá en una cabaña, encima de una cama de carrizos, no sé, o en una hamaca, o estar comiendo algo que no estamos acostumbrados, o en una almohada que no es la nuestra, y entonces ya como que le tenemos un poquito de temor al sufrimiento. Pero yo quiero decirle, el esfuerzo que muchas veces lleva sufrimiento, solo quiero decirle, es pasajero. Porque dice la Biblia que el gozo que viene al ver el resultado opacará la tristeza. Dice la Biblia que la gloria que un día tendremos con Cristo será más grande que los sufrimientos que estamos pasando en esta tierra. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Dice que los sufrimientos de este mundo que en algún momento tenemos son pasajeros, son pequeños, porque la gloria que nos va a venir es grandísima. Amén. Entonces, quiero decirles, cuando nosotros veamos las nubes ponerse negras y que usted sienta miedo, va a decir hay una tormenta y que está tapando al sol, quiero decirle, esas lluvias traen mucha agua. Y cuando usted vea las tormentas y muchas veces el sufrimiento, no tenga miedo, porque después se va a aclarar y va a traer grande fruto. Hoy entonces quiero compartirles el tema, el perfil de los hacedores de discípulos. Voy a decirlo de otra manera, el perfil de los misioneros. A ver, levanten la mano aquí, ¿quiénes son los hacedores de discípulos? Quizá no estamos haciéndolo, pero ¿quiénes somos los hacedores de discípulos? Levante su mano así fuerte. Ustedes, levante su mano. Yo soy un hacedor de discípulo. Ahora, de todos ustedes, ya dijimos, somos misioneros. Así que levante sus dos manos. Una que diga, soy hacedor de discípulos, pero soy un misionero entonces. A ver, todos, levanten su mano. A ver, pónganse de pie todos. Todos, pónganse de pie. Si estuviéramos, hermanos, delante de la presencia de Dios, ¿qué le diríamos si Él nos ha llamado para servirle? Si Él nos ha salvado por su amor y Él nos dice, tengo sed, hay tantos que se pierden, yo quisiera que ellos tengan la paz, el gozo que yo te di a ti. ¿Usted qué diría? ¿Heme aquí o saldría usted corriendo? ¿Qué diría usted? ¿Heme aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a decirle, levante sus manos así y ve hacia el cielo. Hermano, y cierre sus ojos y dígale, Jesús, oh Jesús, tú me llamaste, tú me salvaste, tú moriste por mí, tú pagaste el precio de mi redención porque me amas. Y tú ahora quieres que yo vaya y traiga a otros para que te conozcan. Soy un discípulo, pero soy un hacedor de discípulos. Debo ser hacedor de discípulos. Soy un misionero porque tengo una misión. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle aplausos a Dios. Puede ocupar su lugar. Entonces, vamos. Un perfil. Quizá usted ha ido a un trabajo y hay requisitos para un trabajo: edad, sexo,
profesión, experiencia, etcétera. Tiene un perfil. Bueno, para ser un misionero hay un perfil. Y vamos a ver el primer perfil. Es obediencia a pesar de la persecución. En Hechos capítulo 4, versículos 13 y 22 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Les voy a explicar brevemente esta historia. La Biblia nos dice que Jesús tuvo, ¿cuántos discípulos? 12. Uno de ellos Judas. Y de esos 12 discípulos, excepto Judas, Dios transformó el mundo. Esos discípulos estuvieron con Jesús 3 años aproximadamente, 3 años y medio con Jesús. Jesús los discipuló, Jesús estuvo con ellos, Jesús vivió con ellos vivieron con ellos, comieron juntos, viajaron juntos, pasaron experiencias juntos. Jesús estuvo con ellos y ellos estuvieron con Jesús. Y cuando Jesús se fue al cielo les dijo: así como mi Padre me envió, ahora yo los envío. Por eso la palabra apóstol significa enviado. Entonces ahora se llamaban apóstoles, porque eran discípulos, pero ahora eran apóstoles. Los apóstoles. Y dentro de ellos aquí vemos a Pedro y a Juan. Y ellos no eran hombres totalmente letrados. Sí sabían escribir, porque la Biblia dice que el apóstol Pedro escribió varias cartas. Así sabían, pero no eran, como decir, doctores en la ley, que tenían doctorado, maestría. Sí sabían leer, sí sabían escribir, pero no eran doctores de la ley. Pero la Biblia dice que eran personas comunes y corrientes. Pero la diferencia es, uno de los requisitos, estaban con Jesús, dice. Y ellos un día llegaron y vieron a un hombre que estaba enfermo, sentado a la puerta del templo de la Hermosa. Y cuando lo vieron, este hombre también se les quedó viendo, pensando que le iban a dar dinero. Y Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo sí te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Cómo ven, hermanos? Cuando le va diciendo levántate, y este hombre se levanta y todas sus piernas, porque él estaba lisiado de nacimiento, se comienzan a estirar, empiezan a tronar quizá, y se endereza. Este cojo de nacimiento comienza a saltar, a danzar, entra cantando en el templo, alabando a Dios. Y los fariseos, religiosos, legalistas, comenzaron a criticar a estos discípulos y dijeron: estos hombres están haciendo algo que no debe ser. Finalmente la historia es que los quieren meter a la cárcel. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4. Vean lo que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y aconteció aquel día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolas en medio les preguntaron: ¿con qué
potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. No aceptaron, dice, a Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que se saliesen así del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les informaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por todo lo que se había hecho, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que el primer perfil que yo encuentro de estos hacedores de discípulos, de estos misioneros, fue que eran obedientes. Ellos decían: ¿a quién vamos a obedecer? ¿Al gobierno o a Dios? Hermanos, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. Miren, yo les he enseñado a algunos de los niños, a mis hijos, que no siempre se obedece todo lo que se ordena. Si un padre de familia le está dando una orden a su hijo de que cometa algo ilícito, no lo debe obedecer. Que si un maestro está dando una orden a un estudiante que haga algo que no es correcto, no lo debe obedecer, porque quizá se ha enseñado: hijo, obedece a tus mayores, hijo, obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Sí, pero hay una aclaración, dice: en el Señor, dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si mis padres me mandan una orden que yo les obedezca, pero no es dentro de la voluntad de Dios, primero voy a obedecer a Dios antes que a mis padres. Fíjese, suena un poquito feo. Si el gobierno me está dando una orden y está dentro de la voluntad de Dios, yo debo obedecer. Pero si está dando una orden y no está dentro de la voluntad de Dios, primero es Dios. A Dios primero le vamos a obedecer. Así que Pedro y Juan, ellos tenían claro: primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes digan, juzguen, pero no podemos desobedecer a Dios. Bueno, pues dijeron: pues no podemos hacer más. Los amenazaron, en algunos casos también los golpeaban, los sacaron de la cárcel y siguieron predicando. Obedecer. Hermanos, uno de los perfiles del misionero como usted y yo es obedecer. Si nosotros obedecemos, hermanos, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Pero escúcheme bien: obediencia a medias es desobediencia. Obediencia retardada es desobediencia. Dios quiere que obedezcamos a tiempo. Muchas veces, mire, le voy a platicar una historia. Estaban construyendo el templo, el puente Morelos, que está casi cercano a la Escuela Técnica Comercial número 7. Ese puente no estaba hace años. Está hablando de 1982, 83, 84, no sé, por ahí, por esas fechas. Y mientras yo estaba ayudando, porque
convocó la autoridad a un tequio y dije, pues voy. Antes, cuando la autoridad convocaba a los tequios, pues mucha gente asistía. Entonces dije, voy. Yo soy un ciudadano, bueno, no, recién estaba yo aquí en Nochixtlán, dije, voy a ayudar. Y mientras estaba yo ayudando, se acercó un hombre llamado Catalino Llanos Montes, algo así. Era el papá del doctor Llanos. Y estábamos platicando, estábamos trabajando, y de repente sentí muy fuerte que el Espíritu Santo me decía, háblale de Jesús, háblale de Jesús. El Espíritu Santo nos guía y nos mueve a hablar de Jesús, a exaltar a Jesús. Entonces, pues ahí estábamos platicando. Empezaron a sacar el pulque, otros trajeron el mezcal y estaban ofreciendo, y pues yo le dije gracias, no gracias, y ya pues ya querían obligarme, finalmente pues nada más con un refresco. Y todavía seguía fuerte, háblale de Jesús, háblale de Jesús. Ya era grande. Pues yo no hice caso. Esa misma semana Dios lo llamó a cuentas. Y cuando escuché, no puede ser, Dios, perdóname. Tú me dijiste claramente, háblale de Jesús. Y yo no obedecí. Amados, yo creo que muchas veces Dios nos ha puesto puertas abiertas, nos ha dado oportunidades. Quizá usted ha estado junto a alguien y tuvo la oportunidad, y de repente usted escucha, pero si ayer acabé de hablar con él, no puede ser que ya murió. Dios le dio la oportunidad a usted y usted no aprovechó, no obedeció. ¿Y sabe por qué muchas veces no lo hacemos? Le voy a decir la verdad, voy a decirle la verdad, me da mucha pena, pero yo sentí miedo. Yo dije, pero es que, ¿qué va a decir? Se va a enojar, lo voy a molestar. Ahorita está feliz con sus compadres, está tomando, pues está celebrando que pues están ahí juntos, y le voy a aguadar o aguar, como dice, su día. O sea, ay, qué pena, lo voy a interrumpir. Y a veces, hermanos, queremos ser tan educados en ese sentido de decir, es que no lo quiero molestar, es que no lo quiero incomodar, es que no quiero que se enoje, es que no lo quiero asustar acerca del infierno. Y Dios nos está diciendo, háblale a tu papá, háblale a tu mamá, háblale a tus hijos, háblale a tus compadres, a tus amigos, a tus compañeros de escuela, de trabajo, porque el día de mañana tú no sabes si Dios los va a llamar a cuentas. Y que un día digan, ¿por qué nunca me hablaste de Jesús? ¿No que eras mi amigo? Sí me invitaste a la fiesta, sí me invitaste a este cumpleaños, sí me invitaste a un viaje de estudios, pero nunca me hablaste de Jesús. Y quizá la respuesta va a ser, es que tuve miedo que me despreciaras, es que tuve miedo de que te enojaras, es que tuve miedo de que ya no me hablaras. Hermanos, dice la Biblia que estos discípulos apóstoles los maltrataron, los metieron a la cárcel, los amenazaron, pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahora vamos a ver otra característica que yo veo, el perfil de los discípulos. En el capítulo 8 de Hechos dice el versículo 4 al 12, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón. Agrego, Simón era un mago, un brujo, un hechicero, y hacía magia y aparentemente curaba a la gente, y la gente le creía, decía, es un grande. Y aparentemente se entregó a Cristo, pero cuando vio que los apóstoles ponían las manos sobre los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, él dijo, yo quiero ese poder. ¿Cuánto cuesta? De ahí viene la palabra simonía. Simonía es un término que hace alusión a Simón, este mago, que mucha gente dice, ¿cuánto? ¿Cuánto para tener poder? ¿Cuánto? Pues no necesitamos pagar. Mire, el segundo aspecto del perfil del misionero es fidelidad. Fidelidad. Dice la Biblia que cuando vino la persecución, ellos de todos modos siguieron predicando, y mientras iban por todas partes anunciaban el nombre de Cristo y oraban por los enfermos y hacían milagros y la gente se convertía. Fidelidad. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted o yo predicamos de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona de Cristo? Mire, estaba yo esta semana pasada en Oaxaca, estábamos mi esposa y yo, y fuimos al llano. Y dije, vamos a hablarle de Cristo a una persona. Entonces me acerqué con unos jóvenes, eran de bachillerato, y usé un folleto, después se los voy a mostrar, se llama El corazón del hombre. Usé un folleto y les dije, jóvenes, disculpen, porque parecía una parejita, ¿no? Entonces, disculpen, los puedo interrumpir unos minutos nada más. Entonces quedaron así como, bueno, ¿y qué? Y dijo, no vengo a hacerles daño, yo les quiero compartir mi experiencia de vida y lo quiero hacer a través de este folleto. Y se me quedan viendo y me dicen, sí. Y comencé a explicarles. Y ya que les expliqué, llegué al punto y les dije, ¿te gustaría entregar tu vida a Cristo? Ahora, ¿qué creen que pasó? Se quedan viendo los dos y como que uno dice, pues me da pena que el otro me está viendo, y el otro me da pena. Y me dijeron, después, yo sentí en mi corazón que ellos tenían pena entre sí. Entonces ya. Y luego fui con otros. Estaba un joven que tenía su caja de madera, que venden dulces, chicles, paletas, todo. Ahí está. Y yo me acerqué y le dije, ¿me das unos minutos de tu tiempo? Fíjese que estaba sentado sin hacer nada. Estaba sentado ahí en una banca en el Parque del Llano. Y le dije, ¿me regalas unos minutos de tu tiempo para hablarte de una historia grande, de la experiencia de vida de Jesús? Y luego rápidamente, no me interesa. Y entonces pues yo sí me quedé así asombrado y le dije, pero veo que tienes tiempo. No me interesa. Bueno, pues ya me fui. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando comienzan ustedes a predicar o a querer compartir, ocurre que la gente lo rechace? ¿A cuántos les pasa eso? Quiero decirles que eso les va a pasar. Que si tú comienzas a predicar de Cristo, quizá la primera vez nadie va a querer escucharte. Si tú vuelves a intentarlo, nadie va a querer escucharte. Si tú vuelves al siguiente día a querer hablar de Cristo, nadie va a querer escucharte. Pero quiero decirte algo, Dios estará probando tu fidelidad. Porque cuando tú eres obediente,
Dios va a respaldar su palabra. Y muchas veces empezamos a compartir y empezamos a ver que se incomodan y ya no. Y dejamos de hacerlo. Una, porque no queremos obedecer. Pero la otra, ya no lo hacemos porque sentimos que la gente no quiere escucharnos. Así que yo les animo, hermanos, para que ustedes sean fieles. Sigan hablando de Cristo. Y sabe, yo he aprendido algo, que fui con estos jóvenes, tenían pena, pero me escucharon. Y Dios va a hacer la obra en ellos. Fui con otro joven, yo lo vi con una carencia económica por su ropa, sus zapatos. Y digo, pues, ¿qué está vendiendo? ¿Cuánto sacará al día con la venta de dulces y chicles y paletas? Pues no le veo mucho. Y Dios lo quiere bendecir, pero no quiere escuchar. Dije, qué triste. Hay mucha gente así. Fui con otros que salieron de la oficina, por ahí está ahí hay una oficina de la Secretaría de Turismo por ahí, ¿no? Y estaban descansando y platicando, eran como 4 hombres. Le dije, ¿me permiten? Quiero compartirles acerca de un testimonio de vida. ¿De qué se trata? Pues de Jesús, de que lo que Él hizo en mi vida. No, ya vamos a entrar, no tenemos tiempo, ya venimos aquí a descansar, ya vamos a entrar otra vez de regreso. Tiene aquí su credencial, su gafete. Entonces no tiene ni siquiera un minutito. No, ya vamos a entrar, ya, para otra ocasión. Continúe usted, quizá hay otros allá que tal vez tengan tiempo. Nosotros ya vamos a entrar. Mire, seguí hablándole a otros de Cristo, ya era como media hora y todavía estaban ahí. Estaban platicando. Es probable que algunos de ellos ya conozcan de Cristo, pero ¿sabe? No quieren nada de Jesús. Y de repente empecé a sentir, Dios mío, ay, no quieren escuchar. Y me estaba yo sintiendo como alguien que está vendiendo chicles y paletas y ahí anda, ¿quiere usted chicle? No, ¿quiere chicle? No, ¿quiere chicle? No. Y dije, ay, Dios mío, parece que no voy a tener resultado. Pero Dios me dijo, te estoy probando, hijo. Te estoy probando. Porque cuando tú obedeces, Dios dice, te voy a bendecir. Va a haber almas nuevas. Si tú me obedeces y hablas de mí y compartes de mí a otros, como Jesús le dijo a este hombre, ve y anuncia a toda tu familia lo que yo hice. Dios quiere que seamos fieles. No pare de hablar de Jesús. Quiero terminar con la siguiente característica. Es entrega total a la misión. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6 de Hechos, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 4 al 12. Y en ningún otro hay salvación. No, perdón, capítulo 6. Dice, del 4 al 12. Hechos 6, 4 al 12. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se aumentaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y les voy a contar la historia para que termine. Lo acusaron falsamente. Y mientras tanto, este hombre Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarles acerca de Jesús. La historia dice que Pablo estaba dentro de todos los que estaban en contra de Esteban. Y ella estaba parado y a los pies de él dejaban las túnicas los hombres que agarraron las piedras y estaban aventándolas contra Esteban. La historia dice que Saulo era el autor intelectual de la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque la historia dice que hubo un debate entre Esteban y Pablo. Y Pablo era muy inteligente, muy conocedor de la ley, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y era lleno de sabiduría. Y Esteban, con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, le ganó a Pablo, a Saulo. Y Saulo se quedó enojado, molesto, y fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Y él, yo me imagino así que estaba cruzado de piernas, de brazos, perdón, y estaba ahí viendo cómo lo mataban a Esteban. Él fue autor intelectual de la muerte de Esteban. Pero dice la Biblia que mientras estaban matando a pedradas a Esteban, la Biblia dice que Esteban vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y el rostro de Esteban se transformó como el rostro de un ángel. Y quiero decirles cómo: resplandeciente, brillaba, resplandecía, de tal manera que la gente comenzó a ver y dice que su rostro era como un ángel. Pero cuando Esteban dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, la gente comenzó a decir: está blasfemando, mátenlo más. Fue el primer mártir de toda la iglesia primitiva, el primerito, Esteban. ¿Sabe qué significa Esteban? Corona. Mire, se requiere una entrega. Y entrega total es: no importa lo que pase, yo voy a predicar a Jesús. No importa. Mire, hace algunos años yo escuchaba testimonios de creyentes que en Arabia, que en Corea, en China, Corea del Norte, en China, tan solo por aceptar a Cristo ya están condenados a muerte. Pero ellos saben: no pasa nada, yo me voy a entregar a Cristo, pase lo que pase. Yo no sé si usted está dispuesto a morir por Cristo. Le quiero invitar a ponerse de pie. Un misionero, eso es una historia reciente. Un misionero fue a Arabia Saudita. Esto es reciente. Yo no sé si usted ha leído, pero le pido que usted se meta en la página de La Voz de los Mártires y de la Iglesia Perseguida. Y usted va a ver, ahí hay La Voz de los Mártires, tiene una lista de todos los países donde no hay cristianos o hay persecución, que está prohibido predicar a Cristo. Bueno, este hombre fue a Arabia Saudita, misionero, y se encontró con otro hombre, pero musulmán, árabe musulmán. Y el misionero no puede entrar así como misionero en esos países. Así que él entró como un empresario.
y conoció a este árabe porque iban a hacer negocios. Entonces, en uno de sus viajes se hospedaron en un hotel. Y en esos hoteles hay salas de juntas, todo. Y cuando llegaba a cierta hora, ustedes saben que los árabes oran varias veces al día. Y entonces, el árabe a cierta hora se arrodilló y comenzó a orar a su Dios Alá. Pero oró en dirección a la Meca. La Meca es la ciudad sagrada de los musulmanes. Ahí dicen que está la Kaaba, la piedra negra, ahí está la tumba de Mahoma, Mohammed. Entonces, este musulmán se arrodilló en dirección a la Meca y comenzó a orar. Y el misionero, cuando lo comenzó a ver, dice: y ahora, no, este no me va a ganar. Y comenzó a orar. También se arrodilló y comenzó a orar en voz alta, y orar y orar y orar. Bueno, y de repente ya se paró el musulmán. Bueno, ya. Y otra vez volvió a cierta hora a doblar sus rodillas y a clamar a Alá. Y este misionero dice: no, este no me va a ganar. Pero ahora este misionero ya no se dirigió a ese lado, al norte, póngale. Ahora se dirige al oriente y comienza a orar. Y luego así estuvo en ese día, varias veces. Y el musulmán, entonces cuando se levantó, le dice: oye, ¿y tú por qué comenzaste a orar en diferentes direcciones? ¿Por qué? Y le dice el misionero: ¿sabes? Porque mi Dios está en todo lugar. Mi Dios es grandote. Tu Dios nada más está ahí en la Meca. Y el mío es tan grande que está en todo lugar, en el cielo, en la tierra. Él hizo todo. Y este musulmán que se agacha y le dice: háblame de ese Dios grandote que tienes. ¿Sabe? Le habló de Jesús, se convirtió a Cristo. Y escuche bien, hoy, ahorita que estoy hablando, hoy hay cristianos por causa de este hombre que fue salvo por un misionero que estuvo ahí dispuesto a hablarle de Cristo. Tú no te imaginas, puede ser una cadena. Quizá tú le vas a hablar a una persona de Cristo y esa persona va a traer a cientos de personas. Tú le hablas a una persona y él le va a hablar a toda su familia. ¿Sí, hermanos? Así que 3 cosas que hablé: obediencia, fidelidad y entrega. Dios pide que seamos obedientes. Porque dijo Jesús que decían de los niños: ya cállalos, que ya no canten, que ya no hablen de ti. Y Jesús dijo: si estos se callan, las piedras van a hablar. Hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. Hable de Cristo, obedezca.